Muy buenas noches a todas y todos. Espero que se encuentren bien. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y conectarse para este seminario de economías solidarias. Pues estamos entre amigas y amigos. Hay mucha gente conocida y la gente que no nos hemos conectado, pues es un placer que podamos aquí encontrar este espacio de encuentro y de diálogo que estamos habilitando. Y quisiéramos, pues estamos muy contentos y quisiéramos presentarnos para iniciar formalmente este seminario, que estamos coordinando con mucho cariño, ¿no? La doctora Marcia Moreno, que no sé si quieras compartir algo. Marcia. Muchas gracias, Eduardo. Pues muy bienvenidas, muy bienvenidos. La verdad es que estamos muy contentos por la convocatoria que se logró y por el interés en este seminario. Pues yo soy Marcia Moreno Benítez. Yo hago investigación de forma independiente, aunque colaboro como docente con el ITESO y con la Ibero León. Y justamente trabajo en temas también de economía solidaria, así que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esta noche. Eduardo, Pues muchísimas gracias de nuevo. La sesión se está grabando y les adelantamos que va a quedar como un repositorio. Ahora les comentaremos cómo se llevará a cabo toda la estructura de estas sesiones. Pues comentarles que yo soy Eduardo Aguilar, trabajo en la Universidad de Monterrey y llevo ya pues algo de tiempo trabajando este tema de economías solidarias y creímos conveniente podernos reunir para seguir reflexionando en colectivo. Em, Pasaremos a presentar la estructura del seminario, no sin antes pues decir que tuvo una muy buena respuesta. Afortunadamente nos acompañan personas de diversas partes del país, pero también del extranjero, ¿no? Hay compañeras y compañeros de Cuba y hay otras personas que se inscribieron también pues de Sudamérica. Y eso pues nos llena de mucha emoción porque las discusiones pues tendrán esta mirada de corte internacional. Entonces me permitiré compartir unos apuntes para poder ir entrando de lleno a la estructura de este seminario. Y en ese sentido, pues comentar que eh, tenemos un programa para este primer semestre. Como antecedente, a mediados del año anterior, hubo una convocatoria abierta para que las personas ligadas a las economías solidarias, al movimiento, pudiese presentar y efectivamente, pues este fue las ponencias aceptadas. Hoy iniciamos con una primera sesión que le llamamos la sesión cero, que es un encuadre en general desde donde proponemos partir la reflexión, cómo funcionará la dinámica a lo largo de estas sesiones. Tendremos nuestra primera sesión con Alejandro Aguilar Nava el día 18 de febrero con este tema de comunes, dones, una propuesta analítica para entender la reproducción social no capitalista. Seguiremos el 18 de marzo con Elsa Ivette Jiménez, con Feminismos, Cuidados y Experiencias Cooperativas de Mujeres. Comentar que cada sesión tendrá una persona comentadora. La doctora Laura Collin le comentará a Alejandro, Diana Manrique le comentará a Elsa y seguiremos el 15 de abril con Vulnerabilidad y Confianza en las Cooperativas de Guillermo Ramírez, comenta Nidia Reyes. El 20 de mayo, formación de cuidadanía como mecanismo para la sostenibilidad de las cooperativas de cuidado, que es un trabajo que viene realizando Angélica Berenice Ledesma y Ana Lilia Valderrama. Y ahí comentará un compañero de Brasil, Gustavo Oliveira. Y cerraremos este primer semestre con reconfiguraciones de lo económico, mujeres y sostenibilidad de la vida en la economía social y solidaria, con Marcia, que es coordinadora, y comentará Josefina Sendejas.
No se cierra, ¿no? Hay muchas otras propuestas todavía que nos han hecho llegar. Podremos montar el programa de del siguiente semestre, si es que algunos de ustedes están interesados en continuar con este espacio de reflexión y de diálogo. Al respecto, entonces me gustaría comentar la dinámica del seminario, ¿no? Nos estaremos reuniendo cada tercer miércoles del mes a las 19 horas, hora central de México. Em, y hay una propuesta de distribución del tiempo donde la persona presentadora hará una exposición de 40 minutos, la persona comentadora le tendrá un espacio de 25 minutos y tendremos alrededor de 25 minutos, incluso tal vez más, según cómo se abra el diálogo, reflexión para todas y todos, ¿no? Les pediremos pues que cuando deseen hacer su participación, pues se presenten, digan de dónde vienen, cuál es su acercamiento a la economía solidaria, si es que lo tienen, y entonces a partir de ello hacer estas aportaciones que sí solicitaremos que sean asertivas, que sean pues muy cuidadosas, ¿no? Con la palabra que están colocando en la mesa y en aras, pues, de claramente de poder construir conocimiento colectivo. Em, Queremos que sean polémicas, ¿no? Porque creemos que necesitamos no coincidir en todo, sino más bien desde estos puntos encontrados llegar a nuevos horizontes, ampliar los horizontes. Señalar también que todas las presentaciones tienen un texto, ¿no? Y todos los textos están en el sitio donde ustedes hicieron su registro. Ahí los estaremos montando. Entonces ya está el texto de esta sesión y el del mes, de la sesión del mes que viene. Y nomás es cosa como de entrar al sitio y hacer el scroll así para abajo y ahí van a encontrar la sección de los documentos, ¿no? Entonces, como ya venía diciendo, pues haremos un repositorio en el sitio de YouTube de investigación de la Universidad de Monterrey y también hemos habilitado, porque creemos que es muy importante, pues difundir en redes sociales algunas partes, algunas secciones, algunos elementos que surjan, ¿no? En los debates del seminario y lo haremos en este sitio de Instagram, @jaque al mercado, por si ustedes desean seguirlo, compartir o si incluso quieren ser personas colaboradoras mismas de este sitio de Instagram, pues es una invitación abierta. Finalmente, todos los comentarios, recomendaciones, sugerencias o aportes pueden hacerse por correo al equipo coordinador. Es decir, la idea del seminario pues es que sea un espacio abierto, incluso que en algún momento pueda circular la coordinación, que podamos seguir dialogando en las dinámicas, en términos de que sea más provechoso el espacio, ¿no? No estamos cerradas en ese sentido, sino que pues podamos ir horizontalizando lo más posible pues este espacio virtual. Bueno, dicho eso, pasaría a hacer esta presentación. El día de hoy tendremos como una Eduardo, dinámica. Sí, adelante. nada más comentarles que les hemos estado enviando correos electrónicos recordando del seminario y con la información. Entonces, si pueden revisar sus spams para que en las siguientes sesiones, pues ya reciban como los recordatorios, la liga de la sesión y todo eso. Es verdad, muchísimas gracias, Marcia. Sí, efectivamente hemos estado recibiendo comentarios de que no les están llegando las comunicaciones. Muy probable les esté llegando al spam. Si aún así no les está llegando, háganoslo saber para revisar que tengamos bien su correo y que puedan, pues, recibir todos los textos, todas las informaciones y comunicaciones en torno a este espacio virtual. No, muchísimas gracias. Entonces, la idea de la sesión cero es encuadrar el seminario, es como algunas bases
alguna mirada un tanto provocadora para poder hablar sobre la economía solidaria, ¿no? Y el título es de una reflexión que se ha estado formulando, que he estado formulando en diálogo con muchas personas, y es esto de, pues, las economías solidarias frente a la pulsión fascista hacia el comunitarismo, ¿no? Estamos en un momento muy complicado, un momento histórico muy complicado, y pues la idea es entender, revisar, reflexionar, hablar sobre cuál ha sido, cuál es y cuál será el rol de las economías solidarias. Y bueno, solo enmarcar que esta categoría, ¿no? Esta categoría de pulsión fascista hacia el comunitarismo, pues surgió en un diálogo con un compañero, un colega, Conrado Romo, que él dice, bueno, necesitamos como tener esta mirada porque efectivamente el comunitarismo, pues no es solamente en términos de los grupos como que buscan la solidaridad o poner la dignidad en el centro, sino que pues necesitamos repensarlo, ¿no? De manera amplia. Entonces me permitiré hacer como una primera o dar un primer acercamiento a qué es esto de las economías solidarias, y creo que tendría que llevar, ¿no? Como voltear a mirar el Foro Social Mundial de 2001 en Porto Alegre, ¿no? Como un momento fundante de lo que hoy llamamos la economía solidaria, porque ahí se articula una especie de movimiento social. Es decir, en este momento, en 2001, muchos colectivos de diversas partes del mundo, sobre todo movimientos colectivos, grupos, cooperativas latinoamericanas, se juntan en Porto Alegre en este evento, además que fue masivo, que tenía como lema "Otro mundo es posible", que era una movilización frente a estas reuniones de grupos de los ricos, ¿no? Como la que en este momento se está llevando a cabo en Davos. Y entonces era, pues si los ricos se reúnen para poder hablar de sus planes del mundo, pues los movimientos sociales también nos podemos reunir y hablar sobre nuestra visión del mundo, ¿no? Entonces, aquí es donde se aglutinan muchos colectivos, como decía, de economías populares, ¿no? Que eran críticos al capitalismo, que estaban buscando hacer economías locales diversas, y entonces se aglutina este momento de economía solidaria como movimiento social. Sin embargo, cuando hablamos de economía solidaria, no solamente hablamos de un movimiento social, sino también hablamos de un área de estudio, ¿no? Y entonces surgen algunos nombres que siempre hacemos referencia, ¿no? Que son como, digamos, les podríamos decir como los fundadores del área de estudio, ¿no? Luis Raceto, Luis Corallo, eh, Paul Singer, donde son investigadores que están diciendo, a ver, en esto de la economía informal es una cosa que se ha impuesto desde los organismos internacionales, que busca incluso un tanto criminalizar, ¿no? Señalar ilegal un montón de formas económicas que tienen como base la solidaridad, ¿no? Entonces, eh, cuando se propone esto de la economía de la solidaridad, esto de la economía social solidaria, busca o debate directamente con estas nociones de economía informal y busca entender qué subyace, ¿no? A estas otras formas económicas que no son como el capitalismo está diciendo, como la ciencia económica tradicional está diciendo. Entonces, es un área de estudio también. Por ahí hay un mapita ese que mucha gente conoce, mucha gente cita. Bueno, hay tres sectores de la economía, ¿no? Uno es el social, otro es el privado, otro es el público. Y entonces, que además hoy ha sido muy criticado, ¿no? No solamente por gente que sigue estudiando economía solidaria, sino sobre todo por el área de la economía feminista. Entonces, em, sin embargo, pues tenemos que hacer referencia a que la economía solidaria también es un área de estudio. Y yo siempre sostengo que también la economía solidaria es esta especie de interregno, como si fuese un campo combinado, ¿no? Entre, ya decíamos, un movimiento social organizado, muy politizado, entre esta área de estudio, esta gente de las universidades que tienen un pie en la universidad y otro pie
con las comunidades, pero también es una cosa muy diversa, ¿no? Es un momento dentro de la economía popular. No toda la economía popular se reconoce como economía solidaria, pero sí hay sectores de la economía popular que asumen esta bandera, ¿no? Entonces es también una especie de bandera política que busca aglutinar un montón de experiencias diversas, mercados alternativos, bancos de tiempo, tiendas agroecológicas, huertos urbanos, cooperativas de producción, cooperativas de consumo, cooperativas financieras, pero también organizaciones de ahorro, ¿no? De tandas, estas formas de gestionar, pues, recursos, incluso como el agua, ¿no? Estos espacios comunitarios de gestión del agua y que efectivamente se pueden ver de manera muy diversa a lo largo del continente, ¿no? Desde la frontera norte de México hasta la Patagonia, vamos a encontrar grupos organizados de economía popular que están pugnando por otra economía. Entonces, diría que podemos entender entonces que la economía solidaria es este interregno, está como muchas capas que se van interponiendo y que para poderlo entender, pues habría que revisar cada espacio geográfico, ¿no? ¿Dónde se inserta? Ya decía yo, ¿dónde se inserta la economía solidaria? Y se inserta, como veníamos diciendo, como este momento fundante de 2001 dentro de un proceso muy rico de luchas, ¿no? Sobre todo en la primera década del siglo XXI, eh, que se ve inaugurado este ciclo con el inicio de la ola rosa, ¿no? O este primer ciclo progresista, cuando Hugo Chávez llega eh, al gobierno de Venezuela. En 1999 decimos que inicia esta ola rosa y a partir de ello pues surgen el ascenso de varios progresismos en Sudamérica y que efectivamente eso tuvo una relación con el movimiento de la economía solidaria y que había una efervescencia social, ¿no? No solamente económica, sino de otro tipo de luchas, luchas ecologistas, movimientos indígenas, movimientos sindicalistas, urbano-populares, que por decir alguno, ¿no? Como de los que surgen como muy fuertes es la lucha contra el ALCA. Estados Unidos tenía todo este plan de llevar el libre comercio a todo el continente y entonces los progresismos, los gobiernos se ponen en contra, pero además había toda una red articulada de movimientos sociales que eran no contra el ALCA, ¿no? Porque efectivamente el libre comercio pues afecta a comunidades campesinas, afecta a las economías locales, afecta, desarticula una serie de entramados, ¿cierto? Locales económicos. Entonces vamos a encontrar que hay un diálogo de esta apuesta por otra economía, de esta crítica del capitalismo, de estas cooperativas y de estos movimientos que están produciendo y consumiendo, digamos, buscando salir del capitalismo con movimientos sociales, con los gobiernos progresistas y a la vez el mundo empieza también ahí como a tener una sacudida, ¿no? Tenemos lo que llamamos la primavera árabe, el Occupy Wall Street, es decir, tenemos un continente que está en movilización y que efectivamente pues surge además, ¿no? Ni una menos, la irrupción de la marea feminista y tenemos que hay unas conexiones, unos encuentros, unas búsquedas, unos horizontes incluso que ya se veían palpables en términos de cambios, ¿no? Pero esto llega a su fin y tenemos una especie de primer cierre del ciclo progresista. Se va agotando las condiciones geopolíticas, económicas, llegan a un agotamiento, ¿no? Tenemos el 2008, 2009, la gran crisis financiera internacional que simbra toda la economía mundial y que a partir de ello hay unas reconfiguraciones hasta que llega como la cristalización del ascenso de las ultraderechas en 2017 con el primer mandato de Trump.
A partir de ello, vamos a encontrar que este ascenso, pues es un hecho, ¿no? Aunque hay una especie de segundo ciclo progresista, en realidad, pues hay como un fortalecimiento de las ultraderechas. Desde el primer mandato de Trump vamos a encontrar que Bukele y Bolsonaro llegan al poder en 2019, Milei innovó en el 23, tenemos el año pasado el segundo mandato de Trump. Al mismo tiempo, pues el mundo también tiene esta derechización y hay un ascenso de las ultraderechas en Europa. Y bueno, seguimos en este ciclo, no sabemos qué va a seguir, cómo más va a seguir. Dentro de los debates muy recientes es, bueno, cómo explicamos este ascenso de las ultraderechas? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿No? Es muy complejo, se sigue reflexionando, se sigue buscando entender, pero hay algunos consensos al día de hoy, ¿no? Y es que, pues todos estos progresismos, todas estas izquierdas, todas estas propuestas mostraron límites claros, ¿no? Los progresismos se mostraron, dejaron de ser críticos cuando llegaron al poder, ¿no? Fueron muy críticos con el neoliberalismo, pero lo que vimos es de que sus políticas siguieron siendo de corte neoliberal, que hubo izquierdas cada vez más fracturadas, que se dejaron de hacer, se dejó de hacer mucho trabajo de base, se despolitizaron muchos sectores en términos de la búsqueda de construcción de relaciones sociales basadas en solidaridad, en dignidad, y que efectivamente los proyectos de sociedad están, han estado y siguen en una crisis, ¿no? Después de estas certezas, por ejemplo, de los años 60, 50, en que el horizonte era la Unión Soviética, después de la caída del socialismo real, pues hay una crisis de imaginación política en las izquierdas, ¿no? Entonces vamos a encontrar que esto en buena medida explica este ascenso de los ultraconservadorismos. La idea, pues, es entender, bueno, entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo actuó la economía solidaria? ¿No? Em, Necesitamos como retomar qué fue lo que sucedió, cómo actuó para poder entender, pues, cuál fue su rol, cuáles fueron sus potencialidades, sus limitantes y cómo llega al día de hoy, ¿no? Cómo se pone al día de hoy frente al escenario, eh, pues, no muy halagüeño, ¿no? que tenemos. Lo que podría decir es de que la economía solidaria tuvo dos grandes formas de estructura, una muy horizontal y una muy vertical. Empecemos por la vertical. La vertical se estructuró junto a partidos políticos, ¿no? Creo que uno de los casos más claros fue el de Brasil, donde la economía solidaria estaba muy semejante a la estructura del Partido de los Trabajadores, ¿no? El partido de Lula, el partido de Dilma. Y entonces tenía una mímesis, eran muy cercanos, compartían recursos y claramente había un diálogo con el gobierno muy cercano, ¿no? Pero también, por ejemplo, aquí en México, estas propuestas no alternativas están representadas mucho en el cooperativismo, pero en ese cooperativismo muy jerárquico, ¿no? Que no está, bueno, que además tienen unas divisiones ahí, pero que están buscando construir estas mega estructuras y que además estas lógicas verticales entienden a la economía solidaria como desarrollo económico, ¿no? Como mayor competencia en el mercado, como generación de ingreso, pero que no se politiza, ¿no? Es decir, hay muchos estudios, hay muchos trabajos, yo mismo he hecho trabajo de campo para poder entender cómo es que está formado y hay muchas propuestas que se asumen como economía solidaria, pero no tienen procesos de formación política. Mientras que
digamos, hay otra propuesta que es muy horizontal, ¿no? Es muy poliforme, tiene una mirada local, busca construir una mirada local y que también responde a las coyunturas, que busca ser muy pedagógico, pero a la vez muy performativo, que vamos a encontrar la evidencia histórica que es discontinuo, hay una emergencia de varias iniciativas, de varios colectivos, pero duran poco en el tiempo, luego vuelven a surgir, pero luego desaparecen. Está ligado a la economía popular, busca no solamente construir con campesinos, con mujeres organizadas, con textileras, eh, con gente de la educación popular, eh, pero que ha sido como muy atacado, ¿no? Sobre todo por la economía capitalista y que no ha sido capaz de generar estructuras que pervivan a lo largo de, digamos, este decenio, ¿no? Muy pocas iniciativas son las que han durado 20, 30 años. Aunque las cooperativas son, o más bien, las decimos como ejemplo de éxito, las cooperativas pueden durar mucho tiempo, pero bueno, tienen, como decía, esta cuestión muy ligada al desarrollo económico, de corte capitalista, de competencia con el mercado. Y entonces vamos a ver que estas lógicas no dialogaron mucho, ¿no? Más bien hubo rupturas entre estos dos grandes bloques y creo que ese es uno de los elementos que pongo aquí para discutir, ¿no? Como para reflexionar. Lo siguiente es, bueno, entonces, frente a esto, frente a estos bloques, pues la economía solidaria también quedó como un poco de confusión, ¿no? Sí, sí somos muy democráticos al dentro, sí nos caemos muy bien, sí efectivamente construimos unos espacios bonitos, pero pues ¿cuál es nuestro horizonte? ¿Realmente queremos construir otra economía o queremos más bien tener ingreso o nos queremos juntar con quien sí, con quien no? Unos no querían hablar con el Estado, otros decían que para construir otra economía necesitamos dialogar con el Estado. Entonces, ahí tuvimos, se tiene todavía, ¿no? Como esta mirada de la economía solidaria ligada al desarrollo económico capitalista o la economía solidaria ligada al anticapitalismo, ¿no? Es decir, no hay manera de dialogar con la misma estructura económica. Entonces, seguimos ahí como en esa disputa, en un estire y afloje, y en esa confusión, en esas disputas internas, en esas rupturas, en esas lógicas de no nos entendemos, en esas lógicas de que pues somos economía solidaria, pero nunca nos formamos para hacer asambleas, ¿no? Nunca aprendimos realmente a hacer una escucha atenta, a construir colectividad, a construir lo común, ¿no? Bienes comunes y comunidad. Por tanto, pues llega un momento de repliegue, ¿no? Eh, que es el que estamos actualmente, ¿no? Eso es lo que yo estoy sosteniendo. Hay un repliegue, las economías solidarias existen, son potentes, pero pues ya no es el 2001, ya no tenemos esa gran apuesta de decir en todo el continente vamos a estar articulados para cambiar la economía, ¿no? Ahora necesitamos replantear eso. La cuestión es que en ese repliegue, mientras se estaban como en estas luchas históricas, que además no es solo de la economía solidaria, sino que casi todo movimiento social luego va teniendo fracturas, luego va teniendo como disputas internas, ¿qué estaba sucediendo, no? Como decía, desde 2008, 2009, donde se simbra la economía mundial, donde todo entra en crisis e incluso hay autores que sostienen que la crisis económica de 2008 no ha sido superada, ¿no? Seguimos en ese proceso de depresión y que la pandemia lo único que hizo fue como profundizarlo, ¿no? Pues crece la precariedad, las condiciones de precariedad, crece la frustración y genera violencia, ¿no? Y entonces necesitamos, o sea, lo que hemos hecho es buscar formas de afirmar la vida, es decir, cómo es que realmente vamos a vivir. Y bueno, hay unos estudios muy buenos, ¿no? Sayak Valencia hace un análisis para mí muy interesante, ¿no? Sobre estas diversas búsquedas. Y bueno, ella dice, en realidad lo que vamos a ver es que hay un capitalismo gore, ¿no? Que hay uno de esos caminos, que es el del crimen organizado, que es el de cada vez mayor violencia, ¿no? Por ahí
Rosana Reguillo tiene otros estudios, ¿no? También sobre la lógica en términos de la violencia que estamos viviendo, que cada vez es más apabullante, que está ligada efectivamente a estas necromáquinas, ¿no? Que se van articulando en términos de la producción constante de la muerte, ¿no? Es una combinación de Estado, política, economía, muerte, violencia, y ese ha sido uno de los caminos. Sin duda, ese ha sido uno de los caminos. Aquí en México, pues no nos queda duda, ¿no? De la rampante violencia, pero en Brasil también existe ese camino, también lo vemos. Recientemente hubo, dirigido por el estado del gobernador del estado de Río de Janeiro, pues un ataque a una comunidad donde mataron, ¿no? A muchas personas. Eh, es decir, hay unas articulaciones ahí, ¿no? En Colombia, ahora en Ecuador, pues ese es un camino, ¿no? Esa lucha y una afirmación que termina siendo a través de la negación de otras vidas, ¿no? Una afirmación de la vida que se da a través de la negación de otras vidas. Otro camino, pues es el que ya hemos estado hablando, ¿no? Que varios colectivos, varias personas, varias organizaciones fue el que decidieron tomar, que fue el del camino de la solidaridad, el del movimiento social, el de la economía popular, que, que ya hemos visto, ¿no? Que tuvo este auge, ahora entendemos que hay una especie de repliegue. Y también vamos a ver que hay otra especie de camino que ha servido para afirmar la vida, pues que es este del fascismo social, ¿no? Y del crecimiento del ultraconservadurismo. Y que la cuestión es de que este ultraconservadurismo ha sido funcional para cada vez una mayor cantidad de personas, sobre todo estos varones en condiciones de precariedad, ¿no? Es decir, efectivamente, este aumento de la precariedad y aumento de la frustración y aumento de la violencia le ha abierto la puerta a que muchos varones, ¿no? Que además tienen todos estos roles de proveedor, ¿no? De que se les instala toda esta ideología de ser como, como exitosos, ¿no? Pues se ven totalmente frustradas sus aspiraciones y efectivamente encuentran que se ven más o menos cubiertas en lo que ciertos grupos fascistas, fascistoides, ultraconservadores, pues están colocando en la mesa, ¿no? Aquí hay una cita de Hinkelamer y Mora, uno de los libros más importantes en términos del entendimiento de las economías alternativas, que se llama Una economía para la vida, dice, analizando el 2009 ya muy claramente, ¿no? Este sistema no puede prometer y no promete un lugar para todos, sino que exalta la ideología de la competencia a muerte y la eficiencia abstracta, el mundo de winners y losers. Es decir, efectivamente el sistema capitalista ya sabemos que desplaza a ciertas personas, pero la reconfiguración a partir del 2008-2009 ya deja incluso de prometer, ¿no? Aquí ya no caben todos. Y entonces cada vez tenemos un grupo mayor de personas que necesitan seguir cubriendo sus necesidades, ¿no? Es decir, aquí es cuando tenemos que hacer un análisis y colocar la centralidad del sujeto, de que todas y todos nosotros, nosotras, aquí en este grupo, todas y todos en el mundo, somos sujetos vulnerables y necesitados, ¿no? No somos ese Robinson Crusoe, no, no somos esa persona que puede vivir de manera autosuficiente. Siempre necesitamos de alguien, siempre hemos vivido en grupo. ¿Por qué? Porque es la única manera de cubrir nuestras necesidades, de superar nuestras vulnerabilidades. Es decir, somos sujetos interdependientes, ¿no? Aquí coloqué, bueno, lo que está entre corchetes es este aporte que hizo Max Neff para decir, bueno, efectivamente, cómo se cubren esas necesidades. No es que tengamos necesidades infinitas, en realidad tenemos unas necesidades muy claras que pueden ser satisfechas, ¿no? Con instrumentos, con objetos infinitos, pero nuestras necesidades son muy claras, ¿no? De subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento.
Tenemos una necesidad de participar, ¿no? Necesidad de ocio, necesidad de creación y necesidad de identidad. Y eso entra en una matriz con cubrir necesidades del ser, tener, hacer y estar. Digo, ustedes pueden meterse ahí como al libro de Max Neff para poderlo ver con mayor claridad, pero lo que nos importa rescatar es de que todas las personas buscamos cubrir estas necesidades. ¿Y quiénes han podido cubrir las necesidades de estos grupos de varones, pero también de familias trabajadoras, digamos? Han sido grupos ultra conservadores, ¿no? Y han creado, ya llevan mucho tiempo, pero se han fortalecido en los últimos años, pues estas comunidades sectarias, ¿no? Efectivamente, estas comunidades sectarias, díganse, tal cual sectas, ¿no? Tal cual grupos virtuales incluso, ¿no? Eh, pues ofrecen cubrir y dan identidad, dan ayuda mutua, dan cooperación. La cuestión es de que lo hacen con una ideología de odio hacia lo extraño, de odio hacia la otra edad, pero lo están haciendo, entonces cada vez hay un montón de otra gente, de gente que se está uniendo. Y entonces la economía solidaria no ha podido hacer eso, ¿no? Entonces, como que a lo largo de estos años tenemos que hablar como y decir, bueno, la economía solidaria ha fallado. No para abandonarla, no para abandonar la idea de que podemos construir otra economía, pero la manera en que lo hemos venido haciendo no ha sido la correcta en términos de que no hemos podido generar condiciones dignas para todas y todos. ¿Por qué? Porque efectivamente nos hemos metido en una performatividad muy difícil, ¿no? Muy difícil de seguir, muy desgastante, que nos hemos metido como en unas militancias muy duras que efectivamente no cubrimos como pues toda esta lista, ¿no? De necesidades y que necesitamos, que precisamos ponerlas en la mesa si es que realmente queremos construir un proyecto económico alternativo, ¿no? Entonces, el encuadre, con esto voy cerrando, es ese. Hay una urgencia de reunirnos. Colectivas, colectivos, científicos, científicas, cooperativistas, artistas, campesinos, campesinos, estudiantes, adherentes, personas interesadas. Todo mundo necesitamos reunirnos y hablar sobre economía, formarnos sobre economía, entender la economía y entender que la economía, la finalidad de la economía no es generar mayor riqueza en términos monetarios, pecuniarios. La finalidad es que las personas cubran sus necesidades, ¿no? Todas las necesidades de una manera digna y que eso se va a lograr cuando realmente podamos establecer estos diálogos y estas reflexiones. Si seguimos pensando en esta distinción entre desarrollo económico y la horizontalidad, la autonomía, la autogestión, como dos áreas separadas que no dialogan, bueno, los otros, ¿no? Como que los ultras conservadores seguirán con sus discursos de odio, con estas divisiones y cada vez de manera más virulenta. Entonces, estos son como los primeros pasos como que queríamos colocar. O sea, hay un programa, la idea es de que sigamos reflexionando, sigamos buscando alternativas, sigamos formándonos, adentrándonos, ¿no? Hay toda una historia que recuperar que es importante no perder, sobre todo para construir horizontes pues dignos y justos para todas y todos, ¿no? Porque efectivamente el lema sigue siendo válido, la otra economía es posible y la estamos construyendo. Bueno, pues con eso cerraría pues este encuadre. Muchísimas gracias. Entonces, como estamos en este rol de presentador, como moderador, moderadora, le daría la palabra a Marcia para su comentario, para que después podamos abrir efectivamente este diálogo. Muchas gracias, Eduardo. Pero la verdad es que me dejas poco que decir. Este fue, fue una presentación y un panorama, me parece que muy completo y que pone sobre la mesa justo todos estos elementos
que planteabas desde el principio al, digamos, al abrir esta iniciativa, que bueno, yo te agradezco mucho y como te escribí, digamos, el día que lo hice, yo me quería sumar a esta iniciativa porque me parece que necesitamos estos espacios y que no se den solo, o sea, los actores que tú planteas en tu penúltima lámina, me parece que son necesarios, son indispensables, pero que no podemos estar separados, que necesitamos integrarnos en mayores espacios, digamos, académicos, pero como con más horizontalidad, ¿no? Creo que esa es una parte fundamental. Y digamos, yo voy a nada más colocar como esta serie de planteos que tú ya haces como en cuatro ejes. O sea, me parece que hay claramente una discusión tanto en tu texto como en la presentación que ahora haces en relación a esta desglobalización liberal y el agotamiento del sistema. ¿Ok? Me parece que ahí hay temas como súper interesantes que discutir y que es lo que nos están llevando un poco a esta peor crisis aún de la que ya teníamos. Yo conocí, y esto se los comparto aquí porque viene muy a cuento, yo conocí a Eduardo Enrique cuando yo estaba recién iniciando mi doctorado, interesada en los temas de economía social solidaria y de este cruce con la economía feminista. Y recuerdo muy bien, digo, eso debió haber sido 2000, tal vez a lo más en el 2001, pero platicábamos muy entusiastamente de las posibilidades que habría esta mirada del mundo. Y reflexionando, recién comencé a leer su texto, recordaba como que, o sea, lo que me movía mucho es en cuán poco tiempo estamos ahora discutiendo este desmantelamiento y este desplazamiento de estas otras miradas del mundo. Y eso, digamos, cuando empecé a leer y reflexionar, me dolía mucho porque hace muy poco las veíamos como posibilidades y potencias. Pero bueno, tal como lo señalas, esta pulsión fascista, que me parece que es un concepto muy preciso, ha respondido a la precarización y estas otras formas de hacer economía, a ver, yo creo que han respondido, pero de formas muy pequeñas, muy mínimas, que no alcanzan, o sea, como en contextos tan locales que no alcanzan a mirarse globalmente y que siguen siendo formas del día a día que no permiten construir imaginarios mayores como para llegar a estos niveles de transformación que las derechas sí han logrado instaurar como en las subjetividades, ¿no? Este, otro de los puntos y este repliegue de las economías solidarias también me parece que tiene que ver justamente con nuestras dificultades, porque tal como lo señalaste, toma mucho tiempo, toma mucho esfuerzo organizarnos democráticamente. Y si de por sí la vida es precaria, pues más precaria es todavía si queremos dedicar tiempo a la organización social y a la colectivización, que además, si lo miramos desde la perspectiva feminista, justamente muchas organizaciones feministas también han terminado por eso, porque se vuelve un trabajo adicional, que si ya de por sí estamos precarizadas, pues co- continúa la precarización o se incrementa la precarización, ¿no? Y eh, pues sí, digamos, pues la democracia cuesta, ¿no? Cuesta mucho y en estos espacios pequeños cuesta muchísimo tiempo del que no se dispone. Y bueno, finalmente, también en relación a esta digamos, a estas críticas desde la economía feminista, particularmente, por un lado, a los cuerpos masculinizados, pero también a las exigencias a los cuerpos feminizados y la violencia a los cuerpos feminizados, ¿no? Que como señalabas, por un lado, digo, Sayak Valencia ya ha apuntado hacia ello, y también textos de Verónica Gago y de Lucy Caballero, aunque los más recientes, pues con la financiarización y con el endeudamiento que se ha visto en la población, han estado también discutiendo esta otra parte. Y
pues entonces ahora para lo que no tengo respuestas, digamos, y para lo que sería importante discutir, tiene que ver justamente, pues ahora, ¿qué hacemos y cómo podemos regresar un poco, revertir un poco de ciertas maneras este despliegue de la derecha, de las ultraderechas y este repliegue de las economías solidarias en cualquiera de las prácticas que hablemos, porque creo que ese es uno de los principales problemas conceptualizándolas, ¿no? ¿Qué son? Son muchas cosas, son muchas prácticas diversas y ahora pues nos queda esto de cómo hacemos, ¿no? Y con esto yo cerraría mi comentario. No sé si tú quieres comentar algo más o abrimos, digamos, a la discusión. Digo, esta sesión va a ser, como es la sesión cero, está siendo un poquito, digamos, corta en tiempos al menos. Pero eso nos da tiempo para la discusión, lo cual está muy bueno. Sí, eso, invitamos a las personas a que puedan como comentar un poco también, como decíamos al principio, presentarse, decir de dónde vienen, si están ligados o no a la lógica de las economías solidarias y si tienen comentarios sobre la exposición, el encuadre. Bueno, nomás diría, pueden abrir su micrófono o también escribir, ¿no? Que vamos, la idea es también como recuperar los comentarios escritos, como para dialogarlos, ponerlos, socializarlos y dialogarlos. Entonces, por aquí está Laura, luego Sí. está Nidia. Adelante. Hola, buenas noches a todos y todas. Este, qué lindo que juntemos tanta gente, qué lindo que juntemos tanta gente joven. Veo muchas caras jóvenes y eso es muy halagador. Bueno, yo soy Laura Collin, voy a comentar la próxima semana, un poco tarde porque para mí voy a estar en Argentina, van a ser como las 11 de la noche, pero ahí estaremos. Y bueno, Eduardo, desde que leí tu texto y te lo pregunté en el chat, pero no me lo contestaste, tengo la duda. Ahorita entendí muy bien cuando tú te refieres a estas organizaciones sectarias que sí, que efectivamente, ¿no? Deje de sufrir y todas estas que dan, que dan una aparente solución y bueno, yo en otro momento le he dicho cómo hay mucha gente que en situaciones de crisis no quiere ser libre, quieren que le digan qué pensar, cómo pensarlo, qué hacer y cómo hacerlo. Y tienen un éxito mucho más grande, definitivamente, del que podemos llegar a tener nosotros. Y bueno, tú en Guadalajara, ¿no? Con la hermosa provincia, ¿cómo se llaman? Bueno, no me acuerdo ahorita el nombre de la iglesia, pero efectivamente tienen una aceptación. Y yo me acuerdo en el 2000, estando en Argentina, con miles de personas viviendo en la calle. Enfrente de mi casa había 14 familias viviendo en un camellón, que un día le dije a mi mamá, ahorita entiendo el fascismo. Si en este momento llegara a Argentina un líder que le dijera a la gente, como Trump, como el loco de Trump, ¿no? Podemos ser fuertes, podemos ser grandes, vamos a reconstruir el trabajo y demás. La gente lo seguiría como el flautista de Amelín. Y eso lo entiendo, lo entiendo. Estamos en esa situación y es una situación muy peligrosa porque hay mucha gente que le cree a ese loco, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, y Milei en Argentina y muchos otros ejemplos. Pero lo que no entiendo y que quisiera que me explicaras, esa parte sí la entendí clarito. ¿Por qué decirle comunitarismo cuando la idea del comunitarismo, por lo menos en México, tiene la referencia a las comunidades indígenas y a esas epistemologías otras que conservan las prácticas recíprocas, los sujetos colectivos, el interés colectivo sobre el interés individual? Entonces, ese concepto es el que me hace muchísimo ruido y que quisiera que explicaras por qué usarlo, ¿no? Cuando podemos usar el de secta mejor. Listo. Eh, Laura, perdona, antes de que te conteste,
Eduardo, están poniendo en el chat, se llama La Luz del Mundo, la de Guadalajara. La luz del mundo, exacto, sí. De repente el novio alemán nos traiciona la memoria. Gracias. No, bueno, yo incluso me gustaría que circulara la palabra, ya la tomé como una buena parte, entonces más bien escuchamos, si te parece bien, Laura, y después yo podría como hacer algunos apuntes, ¿no? Como para seguir reflexionando juntas y juntos, sí. Listo. Entonces, Nidia, adelante, pues. Hola a todas, a todos, a todes. Buenas noches. Un gusto verte, Eduardo, verlas a todos. Aquí, me encanta esta iniciativa que tienen. Qué padre que podamos convivir y pues vernos de nuevo. Veo muchas caras conocidas, lo cual me llena de emoción verlas. Pero bueno, ya, pasando a al comentario de la exposición que hizo este Eduardo, pues sí me parece muy interesante la lectura que haces, como desde esta periodización desde el 99 con la llegada de Chávez y cómo ir entendiendo este ascenso de de la derecha o de las ultraderecha. Creo que ahí yo sí diferiría un poco respecto como a esta paridad entre el movimiento de economía social, más bien solidaria, y el inicio de estos ciclos progresistas, porque creo que en América Latina hay muchas experiencias que vienen desde antes del ciclo, ¿no? Específicamente el caso Venezuela, que es como que el que más conozco, pues tenemos cooperativas ya desde los años 50, ¿no? Ahí el caso es muy interesante porque ahí sí coincido contigo, hay una formación horizontal y vertical del proceso solidario. En el caso de Venezuela está la horizontalidad de estas cooperativas como Sola, como los movimientos sociales que emergieron antes y que apoyaron, ¿no? El ascenso del chavismo, pero que también ya traían una lucha heredada incluso desde el proceso de guerrillas. Y también estaba esta convivencia con lo vertical ligado al partido, ligado a la creación de empresas sociales, ¿no? Directas con fondos del petróleo, etcétera. Entonces es muy interesante y refiero al caso Venezuela precisamente para entender ese repliegue que tú estás, em, que nos estás proponiendo porque creo que el repliegue, claro, tiene que ver con este fracaso, ¿no? De las políticas de los gobiernos también progresistas, de sostener un proceso dirigido verticalmente desde la vanguardia, desde la centralidad, ¿no? Pero al mismo tiempo esa resistencia que hay desde las organizaciones autónomas, horizontales, locales, a la estructura del capitalismo y al mismo proceso del capitalismo que más se va agudizando con lo que tú mencionas, ¿no? La violencia, lo de el capitalismo gore, la necropolítica, etcétera. Entonces es muy, creo que complejo, ¿no? Tratar de encontrar por ahí alguna salida y a esto le vamos añadiendo estos grupos ultraconservadores, las sectas, y bueno, lo que tú nos planteas es creo que muy urgente también de entender, ¿no? Em, Sobre todo esta radicalización de las derechas, que si bien antes tendríamos como como un piso teórico, si así podemos llamarlo, ¿no? De superioridad de lo privado sobre lo público, de tener por encima al individuo que al colectivo. Ahora ya hay una radicalización, ¿no? En donde ya hay un autoritarismo, ya hay un descaro, ¿no? Con todo el discurso de Trump que acabamos de ver el intervencionismo directo en los territorios, en el caso de Venezuela, la invasión que hubo, pero previamente todo este desgaste y esta violencia económica que sufrieron también. em,
sumado, ¿no? A la corrupción del gobierno venezolano, a los casos de violación de derechos humanos, etcétera. Entonces, vemos todo este escenario y creo que nos das también una pista muy, muy importante, Lalo, cuando tú nos dices, pensemos o retomemos a Max Neff, retomemos a Hinkelhammer, ¿no? A ellos con esta eh, pues estas reflexiones que hacen sobre la vulnerabilidad de los sujetos y las necesidades. Y yo creo que ahí podríamos pensar no sé, irnos planteando cómo ir generando prácticas políticas que tengan esa potencialidad de articular luchas contrahegemónicas, o sea, como ir buscando pasar, ¿no? De estas prácticas económicas, políticas locales, sí anticapitalistas, ¿no? Pero muy territorializadas a comenzar a articular y generar bloques contrahegemónicos, eh, territoriales, ¿no? Diría Corallo, algo un poco más amplio que pudiera generar una resistencia articulada sobre todo en la cuestión, creo que ecológica, ¿no? En la defensa de los territorios. Creo que ese puede ser la narrativa, ¿no? El horizonte, el imaginario que nos haga caminar, porque este momento de las derechas, pues sí está muy complicado. Y bueno, eso quería comentarte, Lalo. Me da mucho gusto que podamos platicar de todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muy interesante. Hay muchas cosas que están saliendo. Entonces, igual seguimos circulando las palabras, igual pueden seguir dejando comentarios por el chat para que podamos seguir reflexionando. Está Alex, que además ella es compañera cooperativista. Hola, hola, buenas noches. Hola a todos. Sí, pues muchas gracias. Agradecerte por este espacio. Está muy padre que se han unido tantas personas. Ahorita somos 52 participantes. Eso me llena de mucha alegría. Bueno, pues sí, mi nombre es Alex y como menciona Eduardo, soy compañera cooperativista. Entre él y otras dos compañeras, Maite y Zule, pues estamos cogestionando la librería Bruma. Y pues aparte de ese proceso, también soy parte de un huerto colectivo. De hecho, hay varios integrantes aquí. Está Aldo, Lucio, Lucía, también estaba Fátima, André. Y pues es un proyecto que nos emociona bastante. Y yo quería mencionar que pues este acercamiento que tuve con las economías solidarias fue cuando recién te conocí. En ese momento yo no sabía ni siquiera qué era economía, ¿no? Pero cada vez que hablabas, pues a mí me dotaba de sentido, ¿no? Empezaba a comprender pues todo este lenguaje que a veces uno siente pero no puede distinguirlo. Y después de haber leído El Capital, por ejemplo, cuando tuvimos el club de lectura también ahí en Bruma, empezaron a hacer sentido más cosas, ¿no? Y pues todo esto lo conectaba con las pláticas que tenía con mis amigas, con mis amigos, porque sentían mucha apatía y mucha resignación, ¿no? En estos tiempos, como mencionas, en donde se empieza a encrudecer la violencia y cómo empieza a crecer la precariedad, ¿no? Entonces eso nos lleva a una necesidad de, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Si estamos viviendo estos terrores de estos tiempos de colapso, ¿cómo le hacemos para organizarnos? Eh, y pues bueno, a mí me quería como compartir todo esto que estaba aprendiendo conociéndote, ¿no? Y mientras tú me hablabas de todos estos términos de economía solidaria, pero también ayudaba mucho estar en cercanía con otros compañeros y otros amigos que también estaban experimentando estos procesos de economía solidaria. En uno de esos grupos es la cooperativa de vivienda Ixtle. Ahí estabas tú, estaba Zule, está mi amigo Leo, mi amigo Lalo también. Y entonces escuchar como los procesos que tenían, que se juntaban en asambleas, que tenían también como un momento de formación
pues uno aprende, ¿no? O sea, es muy importante tener amistades y que te cuenten sus experiencias cotidianas, ¿no? Porque siento que a veces cuando se habla de proyectos de economía solidaria que se ven muy lejanos, pues no sabes tú cómo hacerlos. Entonces, estar atenta de esos procesos que ocurren en la ciudad y tratar de acercarnos a estas personas que sabemos que se encuentran ahí, pues creo que es algo muy relevante, muy importante. Y pues nada, también quería mencionar que era muy importante lo que menciona la compañera Nidia sobre encontrar estas prácticas políticas, este, porque sí es muy frustrante ver cómo queremos arraigarnos a estos purismos, ¿no? Dentro de los movimientos de las izquierdas y no pensamos en cómo lidiar con las contradicciones. Y eso, por eso es importante implicarnos en la búsqueda de prácticas políticas que nos ayuden, ¿no? A llegar a ese horizonte común que deseamos. Y pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex, por compartir las reflexiones. Está el compañero de seminario sobre trabajo, no sé si quiera. Soy Alejandro. Ah, ¿qué tal, Alex? ¿Qué tal? Bueno, Alex es el que va a presentar el siguiente, la sesión número 1. Es que no te alcanzaba a mirar. Adelante, por favor. No te preocupes. Gracias. Me uno a las congratulaciones por este grupo bien interesante y voy a agradecer mucho también estarles escuchando y aprender juntos. No supe, la tecnología me rebasó, entonces no supe cambiar el nombre en la cuenta genérica, pero soy Alejandro Aguilar. Y me parecía muy interesante la provocación de Eduardo a propósito de si falló o si en algún momento perdió ímpetu la economía solidaria. Y me acordaba, y lo voy a contar muy brevemente, una conversación que tuve con un amigo en donde él me retaba, economista muy tradicional él, él un poco me provocaba y me decía que si no creía yo que lo que estaba pasando en Chiapas, la crisis profunda que hay de violencia, además de pues otras condiciones que se han ido acrecentando, no eran algo así como una demostración de que el paradigma de la economía social, de las luchas populares, de las luchas comunitarias, y en el fondo él quería decir del SPLN, no era como la confirmación de que era un paradigma, pues perdido, que no tenía futuro. Y debo de confesarles que en ese momento no pude contestar, ¿no? Fue como, justo porque en Chiapas, ¿no? Uno pensaría que eso pase quizá en otros espacios, pero Chiapas era la cuna de la esperanza, ¿no? Y después me quedé pensando, tratando de buscar una respuesta y lo único que se me ocurría era pensar, ¿y qué tal que si más bien, si pensamos contrafactualmente, las cosas estarían mucho peor? Este, en Chiapas y quizá pues, la falta de respuesta de mi parte ha sido también un poco la incapacidad de ciertos sectores de entender la resiliencia de la economía solidaria, de las prácticas comunitarias, de no percibir cómo han sido acosadas desde muchas perspectivas, este, y de no ponderar quizá esos pequeños éxitos, ¿no? De resistencia, de, de ver qué hubiera pasado si no hubiera habido entramados de resistencia tan fuertes, ¿no? Y pues quizá eso es un llamado a la esperanza también, ¿no? Ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Gracias. Fenomenal. Sí, podemos seguir hilando. Creo que están saliendo cosas muy interesantes. Hay dos manitas más y también, pues eso, hay algunos comentarios que podemos colocar también. Marcia. Sí,
Yo tomé la palabra realmente para leer el comentario que pone Galilea. Dice, hola, por problemas con mi audio, escribiré mi comentario por acá. Mucho gusto, Galilea Jiménez, estudiante de economía. He tenido acercamiento previo participando en un programa de incubación de proyectos de economía social y solidaria del INAES. En realidad me parece un tema más complejo que solo tener proyectos de economía con conciencia social, como se mostraba en este proyecto en el que participé. Y es un tema más entrelazado a la antropología y sociología, como lo estamos observando ahora, y poco explorado en los planes de estudio tradicionales de la carrera. En este sentido, agradezco este espacio y por otro lado me gustaría preguntar si tanto en Brasil, sistema jerárquico, como en México, existieron condiciones políticas económicas específicas de cada país que definieron las trayectorias diferenciadas de los proyectos de economía solidaria. Nada más quería ponerlo aquí en la mesa porque es otro comentario más. Fenomenal, sí, sí. Ahora podemos regresar. Ya al final, si quieren, puede tomar unos 2, 3 minutitos más como para poder abordar algunas preguntas y comentarios. Mauricio, además, Mauricio, yo le pediría que en algún momento pueda presentar en el seminario porque su trabajo sobre subjetividades solidarias es una cosa que no debemos de dejar de lado. Mauricio, adelante. Hola, hermanito. Buenas noches. Gracias a las personas que están gestionando este espacio. Me da mucho gusto ver por aquí caras conocidas, a Laura, a las Carlas, a mucha gente que hemos estado de alguna manera vinculado con esto de la economía solidaria. Eh, yo quisiera solo decir dos cosas, hermano. Uno, el contexto que acaban de hacer ya ha sido ampliamente comentado y explicado. Solo quisiera centrarme en dos aspectos. Uno, en lo que nombraste, en la necesidad de educarnos en la economía solidaria, como una de las necesidades siempre que arrastra el movimiento y la práctica de la economía solidaria y esa forma de ver otra economía y otro mundo posible. Porque, como lo nombraste, si no pensamos en las y los sujetos que piensan, que se movilizan, que actúan cada día desde las prácticas locales, desde las cooperativas, desde todas las formas que se puede expresar la economía solidaria, si no nos enfrentamos a eso que nombraba la compañera palabras anteriores, a las contradicciones que trae consigo la economía solidaria, entonces no vamos a poder avanzar. Nos vamos a quedar en eso que tú explicaste muy bien en tu libro, de un cooperativismo capitalista, que en algún momento tienes la posibilidad que nos amplíes ese concepto, porque bajo las alternativas, bajo las formas que se presentan a veces como solidarias, anidan contradicciones y conflictos que es importante que las abordemos. Y solo nombrar que eso que tú nos planteas hoy como marco general, el horizonte de sentido de todas las economías, la popular, la solidaria, la feminista, la ecológica, es la reproducción de la vida, ¿no? La vida no solo natural, sino humana, y poniendo primero la natural, porque como dice Hinkelammer y Mora, el ciclo natural de la vida está en clave de las y los sujetos y el trabajo. Entonces, ese es otro elemento que en las economías alternativas, el trabajo, y aquí hay que entrarnos en otra discusión que creo que la van a tocar en algún momento con la sesión de la economía feminista, los trabajos reproductivos, ¿no? O sea, que el cuestionamiento no solamente es a la acumulación del capital, de las fábricas o de los capitales industriales, sino lo que pasa en nuestros hogares. Entonces ahí es donde tenemos que poner el acento. Que la economía solidaria no solo se construye en un mercado, ni en una milpa, ni en una cooperativa, en la unidad doméstica reproductiva. Ahí empieza. Entonces todos y todas como sujetos económicos estamos en esa necesidad. Y bueno, quería solo decir eso. Muchas gracias por aperturarlo, hermano. En el segundo semestre presentaremos la propuesta, estaré ahí anotado y qué bueno que sigamos tejiendo estos espacios de diálogo de saberes. Gracias y un abrazo hasta Monterrey y por allá a las otras gentes. A Tlaxcala, hace frío. Adiós. Muchísimas gracias, Mauricio. Damos la palabra a Rosa Jiménez.
Hola, buenas noches. Pues yo nada más quisiera mencionar que estoy de acuerdo con lo que mencionaba Alejandro en cuanto a la parte en el que, y también hace un momento el compañero lo mencionó, que al parecer estaba citando a Eduardo, en donde pareciera que existe en estos modelos de economía social, sobre todo en el ámbito rural, comunitario, donde se viera que las cooperativas que ellos están tratando de formar o que se están tratando de formar o que ya formaron, pues compiten con empresas. Entonces, mientras que ellos inician en la conformación de un modelo de empezar a visualizarse, pues están compitiendo de manera muy, muy desigual. Ajá, cuando como en alguna asesoría propones, por lo menos que haya un empaque, un logo, para ellos esas dificultades que pareciera que son mínimas son las máximas. Entonces, eso también genera ese como proceso de desolación y que termina en el abandono de este tipo de asociaciones. Entonces, eso era lo único que quería comentar y muchas gracias por la invitación y pues por aquí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias por el aporte. Sí, sí, podemos seguir hilando. Tiene la palabra Lucio. Hola, buenas noches a todos y todas y todes. Estoy muy entusiasmada de participar en, pues seguir aprendiendo y también escuchar, pues desde lo que cada quien, el conocimiento que tiene y las experiencias que ha vivido. Bueno, yo estoy aquí porque pues Alex nos invitó a los que somos parte del huerto colectivo Huizache. Y bueno, creo que um, hay dos cosas que me interesa comentar y pues la primera es que creo que desde temprana edad he sido alguien a quien le preocupan las personas y por ende, pues, y también pues los seres vivos, ¿no? Y por ende, pues he tenido pues interés por estos temas de justicia social. Sin embargo, creo que siempre he recibido o en diferentes momentos he recibido como que una respuesta de, pues es que así son las cosas, o sea, o te acoplas o te chingas, ¿no? Este, y como, pues sí, pues sí, creo que comentarios que todos hemos escuchado, ¿no? Um, y pues partiendo desde pues ser alguien que fue educada como mujer y todo, creo que pues bueno, no inevitablemente, pero en algún punto pues gracias al feminismo también es que como que pues me sentí identificada con esto de no, pues qué tal si yo no quiero tener una relación en la que se siguen roles de géneros, qué tal si yo no quiero tener que vincularme con un hombre para sobrevivir en este sistema de forma más fácil, etcétera, etcétera. Um, y bueno, estoy muy agradecido de haber el año pasado conocido a más personas que también les interesa esto, que creen que sí hay formas y que quieren también buscar formas. Y pues que este año pues podamos seguir aprendiendo juntos y conocer más personas me alegra y me entusiasma mucho. Um, por otro lado, respecto a lo que se comentó, creo que algo que yo quisiera agregar es que creo que dentro de, bueno, también se comentó, ¿no? O sea, dentro de las izquierdas o movimientos sociales ha habido, hemos batallado a veces con el ser flexibles, ¿no? Eh, creo que hay muchas personas que luego piensan que tienen que estar de acuerdo con todo para poder participar, o que en algunas ocasiones al ciertos grupos cerrarse de no, pero si no estás de acuerdo con esta idea en particular, entonces ya no puedes entrar, pues esto no permite que las personas escuchen nueva información y también empiecen a cuestionarse desde diferentes lugares. Creo que también a veces hablamos desde un lugar un poco, eh,
pues partiendo desde nuestra lógica y no desde dónde nos pueden entender. Algo que pues yo he buscado hacer como alguien que en algún momento fue muy conservadora por el entorno en el que crecí, de una escuela súper cristiana y rodeada por gente súper cristiana, es el hablar desde lo que la gente ya puede comprender o desde lo, bueno, o sea, no quiero sonar como condescendiente, pero lo digo como desde lo que la gente, o sea, las personas que están de acuerdo con cómo funcionan las cosas, con que, por ejemplo, existan roles de género, nadie lo sigue al pie de la letra. Entonces debe haber algo en donde, bueno, tal vez me estoy desviando, solo tal vez el punto es nada más como buscar el punto en el que estamos de acuerdo o desde donde vemos injusticias o desde ahí intento yo partir como, bueno, o sea, puede que tú pienses que el capitalismo está súper bien, pero no creo que estés de acuerdo en que pues haya comida y haya gente que no puede comer, ¿no? O sea, no, y pues hay cada caso, ¿no? Pero a lo que voy es que buscar esos puntos desde donde estamos de acuerdo para después ir cuestionando las cosas en las que no estamos de acuerdo, ya sea con personas que piensan muy diferente o con personas que piensan más parecido para poder, pues realmente eh, tener un diálogo sin el afán tampoco de eh, convencer, y tal vez sin, bueno, perdón, creo que ya me revolví o dije muchas cosas, pero bueno, nada más me entusiasma mucho pues seguir conociéndoles y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por la reflexión. Tenemos un par de manitas más. Si quieren, con esas podemos cerrar como para, eh, bueno, o más bien tratar de hacer un cierre con todo lo que se ha presentado y hacer el cierre formal de esta sesión de encuadre, si les parece bien. Entonces está Sergio. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, gracias por el espacio. Me parece bastante interesante estos temas de los que hablan. Yo me llamo Sergio y bueno, realmente mi acercamiento con la economía solidaria es muy reciente. Justamente, pues, eh, no tiene mucho que comencé a leer al respecto del tema y me llamó mucho la atención lo que se mencionaba en la lectura y que mencionaba Eduardo, pues justo al inicio también, sobre esta parte de cómo espacios más conservadores, pues digamos, han logrado captar más como que la empatía o ciertos temas con, por ejemplo, hombres jóvenes. Justamente yo hace algunos años, precisamente por esta curiosidad de ver estos temas de cómo eh, existían algunos espacios que podían estar buscando como que ese pensamiento, ¿no? Desde la parte masculina. Llegué a hablar con personas, pues, en internet, ¿no? Ahora sí que lo que se conoce como la manósfera, y si bien, o sea, sí hay, por ejemplo, espacios que verdaderamente son muy violentos, misóginos, etcétera, me di cuenta de que dentro de estos espacios, pues es como todo, ¿no? Hay muchas vertientes. Y, por ejemplo, vi que existen grupos que podrían coincidir mucho con lo que se habla, por ejemplo, desde el feminismo o desde, pues, esta parte de, sí, como que acompañar a los hombres. Sin embargo, sumándoles a la participación anterior que hablaba de esta inflexibilidad, creo que incluso hay un tema como que es incluso como que desde lo lingüístico. O sea, tú puedes hablarle a alguien de patriarcado, por ejemplo, sin mencionar la palabra patriarcado y podría coincidir, o sea, más que nada como que porque al tener palabras que son como que, por ejemplo, patriarcado o machismo, que suena como que es inherente a los hombres, o sea, como que de entrada tú puedes perder a la persona en la conversación si se los mencionas. Eh, entonces es como que el punto de mi participación, como que se me hizo muy interesante que a lo mejor, si bien son palabras que tienen como que un sustento académico, una razón, etcétera, pues te hacen perder en automático en la narrativa a pesar de que podrías estar hablando de lo mismo que otras personas. Entonces, como que es lo que pongo sobre la mesa, tal vez eh, la manera en la que se abordan ciertos conceptos, pues puede hacer toda la diferencia en que alguien te escuche o no. Interesante. Muchas gracias, Sergio. Pasamos la palabra. Digo, yo estoy recogiendo como muchas cosas como para hacer este cierre global. Guillermo. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, bueno, primero pues sí quiero
Ahora sí que agradecer este seminario, agradecer la posibilidad de diálogo que surge en estas oportunidades. Realmente, por lo menos en mi experiencia, es poca la que tenemos poder compartir con otras personas, sobre todo con estos mismos intereses en este tipo de, digamos, en este contexto, justo lo que nos trae ahora, ¿no? En un contexto de básicamente un neoimperialismo, ¿no? Pero sobre todo con sociedades individualizadas, con sociedades completamente atomizadas, ¿no? O sea, no digo completamente porque siempre está esa resistencia, no todo poder va a tener una resistencia y por eso me emociona mucho estar en este seminario, ¿no? Me alegra también ver caras que ya conocía, algunas personas como ponentes, ¿no? Algunos como compañeros, Mauricio. ¿Verdad? Y sobre todo a mí me interesan dos cosas de este seminario, ¿no? Primero, ver estas aproximaciones teóricas, ¿no? Que todos tenemos, y creo que lo han mencionado mucho las dos personas antes que comentaron de mí, ¿no? Que estaban diciendo, sí, hay diferentes aproximaciones a lo que creemos que esto debe ser la configuración social, ¿no? Siempre ha habido, digamos, esa pureza, yo diría, desde un lado, desde cierto, digamos, desde cierta ala de pensamiento, ¿no? Donde que tienes que estar de acuerdo con lo que yo creo, cómo tiene que ser esta organización, qué ideales debemos buscar, ¿no? Hay muchos como cantidad de personas que piensan una sociedad mejor, ¿no? Yo esto recuerdo un poquito la idea de los viejos socialistas utópicos, ¿no? Tal vez si dejáramos un poquito de lado esas exquisiteces, ¿no? Y vemos qué hay después del río antes de estar sobrepensando qué es lo mejor que debe de haber. Yo creo que podríamos lograr cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, yo estoy muy interesado en ver, digamos, estas aproximaciones teóricas de todas y de todos, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado un poquito más con la inclusión de personas con discapacidad de manera teórica, sobre todo en mi tesis de doctorado, que bueno, ahorita he tratado de hacer algunos artículos al respecto, pero no solo teorizar, sino que quiero ver también las complejidades empíricas, porque es donde viene, digamos, no la carnita, ¿no? De todo esto, porque también he estado involucrado un poquito con algunas cooperativas y por un lado podemos estar teorizando de la mejor manera nuestras mejores intenciones, idealizando un sujeto completamente ficticio que en la realidad se encuentra con contradicciones mismas como la humanidad misma las tenemos, ¿no? Entonces, yo también estoy, digamos, con muchas ganas de ver ese diálogo, ¿no? Con los demás colegas, para ver esas complejidades, ¿no? Que podemos enfrentarnos al día con una, sobre todo en este paradigma completamente, ¿no? Desde una etapa donde tenemos un segundo, digo, hoy que lo vimos en el foro de Davos, ¿no? Que tenemos el imperialismo desnudo, ¿no? Con una potencial, digamos, no sé, incluso un orden donde ya, que antes se pretendía, ahora ni siquiera se busca pretender, ¿no? Y esto hace que se genere nuevo tipo de subjetividades y eso está, digo, cada vez aumenta más la complejidad de lo que vamos a tener que enfrentarnos. Entonces, bueno, ya no quiero seguir monopolizando la palabra y con eso me gustaría terminar. Agradecido con todos ustedes. Muchísimas gracias, Guillermo. Están otras dos manitas, pues vamos a aprovechar pues, que estamos reunidas y reunidos. Entonces, Aldo y después Ita. Bueno, Itan de Uy. Bueno, no sé. Ok, Aldo. Hola, hola. Pues me da mucho gusto estar aquí. Yo soy Aldo Soriano. Participo también con el colectivo, el huerto colectivo, el Huizache. Sí. Y pues bueno, sinceramente, este acercamiento que estoy teniendo al tema de las cooperativas y todo, lo inicié apenas a partir de conocer a Alejandra, en la parte teórica al menos. Ahorita escuchando como que varias cosas como que me van haciendo más clic. Vengo de un sistema familiar en el que, pues, familia sanguínea y política, estábamos llevando un sistema muy cooperativista también, trabajando en conjunto, cultivando alimentos y como que me van haciendo algunas cosas un poco de eco. Me parece algo muy interesante los puntos que abordaban Lucio y Sergio sobre sobre esto del lenguaje. También he notado lo que dice Sergio, de que a veces en comunidades como que de vatos muy machitos o cosas por el estilo, ya hablando así como que dándole algunos giritos de tema y sin entrar
términos políticos, como que sí empieza a haber una apertura y se empieza a hablar de un poco de las frustraciones también de esto de esas dinámicas machistas, de la falta de escucha, de muchas cosas. Se me hace algo muy interesante. Y creo que sí, definitivamente, un poco orientado a lo que hablaban Lucio y Sergio, creo que también el radicalizar mucho termina polarizando más a las personas y nos hace nos dificulta más el acceder a otras personas, el expandir las opiniones y todo. Entonces, creo que sí se tiene que trabajar bastante en un lenguaje más accesible para todo el mundo. Muchísimas gracias por el aporte, Aldo. Está Ita. Sí, muchas gracias. Me llamo Itandewi. Em, le agradezco mucho, Marcia, la invitación. También, bueno, actualmente colaboro con la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Vivo en una pequeña, digamos, comunidad que está en la Mixteca oaxaqueña, que es una de las, digamos, regiones expulsoras de migrantes más grande y más cruda, digamos, de esto. La verdad me declaro bien ignorante de la economía solidaria, a pesar de que ahorita escuchándolo me resuenan bastantes cosas y a pesar también de venir pues de una familia cooperativista, pero muy clavada en la cuestión de las cajas populares en Guadalajara. Y que ahora que pues como que tiene todo sentido y escuchándoles y escuchando la presentación del compañero Eduardo, me parece importante y también la primera pregunta que te lanzaron de la compañera Laura respecto a lo comunitarista y a la comunidad y a las diferentes escalas que se podría, digamos, abordar el gran concepto y la gran, digamos, idea de la comunidad, ¿no? Y bueno, aquí en la universidad lo que he aprendido de mis maestros, todos son maestros indígenas, bueno, de los pueblos originarios, es que, digamos, la comunidad no es de izquierda o no es de derecha, la comunidad tiene unos pilares que, digamos, hacen producir una decisión y esa decisión, digamos, no es moralmente calificable, ¿no? Es lo que yo trato de entender. Y en ese sentido, como el análisis geopolítico y de escala que nos has hecho, me parece muy importante como enmarcarlo en esta tradición del pensamiento izquierda-derecha, ultraderecha, ultraderecha, progresismo, todas estas categorías que creo que han servido para pensar el siglo XX, me parecen importantes, pero también como que todas estas otras prácticas que se han tratado de nombrar, creo que exceden, digamos, ya estas categorías de izquierda y derecha, afortunada y desafortunadamente, porque es lo que tenemos, siglo XX, pero al mismo tiempo escuchando otro compañero que habla de imperialismo, habla de neoimperialismo, hablamos de lucha, bueno, no hemos hasta ahorita hablado de lucha de clases, pero realmente se está viviendo también una reedición, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, me parece muy acertada como hacer este ejercicio de inteligencia colectiva y yo quisiera poner justamente dos cosas que, bueno, dos puntos. Eh, Realmente les digo, no conozco el marco de la economía solidaria, solo un poquito de lo que he estudiado en otros momentos, pero que de las cosas que ah, em, me resuenan es una, eh, la guerra, es decir, ah, todo lo que decía compañero de en Chiapas se está viendo que hay un problema muy fuerte de violencia, pero no es como que porque antecedió ese problema, sino es que es tan fuerte el proyecto contrainsurgente porque precisamente ahí hay las condiciones para que otro mundo sea posible o ya se están dando. Entonces, así de fuerte es, digamos, la represión, la contrainsurgencia, los grupos paramilitares, todo lo que ya conocemos. Entonces, si ponemos eso a escala global, es eso, ¿no? O sea, no sé si apenas en estos días
bueno, para traer aquí, pues, a la categoría contrainsurgencia, me parece importante pensarlo, porque así no, digamos, pues, no somos muy ingenuos pensando que vamos a hacer esas pequeñas grietas en una economía de guerra, ¿no? Entonces, ver esos, o sea, no asustarnos, pero sí decir, hace 10 años, un muchacho que se llama Bradley Manning liberó un video, o videos, no sé si se acuerdan en lo que se llamaba Wikileaks, que después Bradley se hizo, se cambió su nombre, cambió su identidad de género, es una chica trans, no recuerdo ahora su nombre, Manning, de mujer. Ahora dice, o sea, él liberó un video donde un grupo de militares bombardearon a un periodista y una familia en Irak. Y eso fue un escándalo hace 15 años, ¿no? Cuando. Y ahorita hemos visto una guerra en vivo transmitida y es como, estamos, ¿en dónde estamos? Ya estamos 25 años, siglo XXI. Entonces, creo que eh, economía de guerra y contrainsurgencia, lucha de clases, todavía me parecen cosas del siglo XX que podemos pensar actualmente, y también otro mundo es posible, definitivamente, eso lo saben los de la derecha, digamos, lo que pensamos derecho. Y ya para terminar, perdón que me esté colgando, es que estando acá también veo la penetración de la religión, y que no quiero pues ofender a nadie, pero de la utilización de lo, ya lo sabemos, ¿no? Del cristianismo evangelista, adventista, para la contrainsurgencia en las comunidades, porque eso fractura un buen de cosas que articulan, digamos, la organización comunitaria, pero a la vez le da sentido, le da proyecto de vida, le da incluso economía, o sea, es decir, resuelve muchas necesidades a la población. Entonces, estamos, pero bueno, en un discurso súper conservador, ¿no? Entonces, bueno, esos son nada más mis como puntos de vista. Muchísimas gracias por el tiempo y por el pensar colectivo, también que pues echo de menos estos espacios estando también de repente en otros, digamos, contextos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti y a todas las personas que han colaborado aquí con su palabra, con su pensamiento. Y creo que eso abona a esta pregunta con la que Marcia terminó, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Efectivamente, creo que esa es la pregunta, ¿no? La complejidad como se ha colocado aquí en la mesa es tan grande. Estamos en un momento de tantas realidades, tantas dimensiones de la realidad que están como confluyendo a la vez en términos no solo de la resistencia, sino de las ofensivas, de las contrainsurgencias, de la guerra, pero a la vez de la esperanza. Es decir, estamos viviendo un tiempo histórico muy acelerado, muy peculiar, ¿no? De transformaciones profundas, que la gran pregunta es, bueno, ¿qué hacer? Entonces no hay respuestas para, eh, no hay respuestas completas, nunca las ha habido, pero hoy tenemos preguntas sumamente sin brújula. Entonces, creo que estos ejercicios de inteligencia colectiva, y ese es el sentido real de este seminario, pues que podamos pensar en conjunto, ¿no? Que efectivamente va a haber unos textos y que esas son provocaciones, son apuestas, son estudios, son búsquedas que se van a circular, son ideas que procuran pues darnos conocimiento, pero también acercarnos a diferentes aspectos de la realidad, pero que también nos permitan abrir puentes de entendimiento y críticas, ¿no? Porque efectivamente pues yo recibo muy bien la pregunta de Laura en términos de, bueno, ¿por qué usar comunitarismo? ¿No? Creo que es bien importante que podamos ir nombrando lo que estamos viendo, que podamos darle sentido a lo que estamos viendo y que sí estos espacios, digamos, de los ultraconservadores no son comunitarismos y lo llamamos de una manera en específico que nos da mayor claridad, pues adelante, ¿no? Es decir, yo lo que miré son unos comunitarismos, ¿no? No como construcción de lo común en términos de una vida digna para todas las personas, sino una especie de construcción de grupo sectario, ¿no? Que tal vez ese sea
la forma de nombrarlo. Pero que frente a estos espacios que no tenemos respuestas, que todavía, que están en constante cambio y que las categorías no son suficientes, que sí vayamos construyendo prácticas políticas y pedagógicas, ¿no? Eh, y los comentarios en términos del lenguaje me parecen muy, muy acertados. Es decir, esa utilización del lenguaje también tiene que ser muy pedagógico para podernos no solamente poner a reflexionar, sino a hacer, a construir. Y creo que lo que dice Nidia es fundamental. Construyamos espacios territoriales, ¿no? Regionales contrahegemónicos, pero no lo podremos hacer si no nos juntamos, si no construimos este pensamiento colectivo, si no nombramos de manera colectiva a lo que estamos mirando y lo que queremos hacer. Y entonces, efectivamente, creo que es un primer paso en esta pregunta del qué hacer. Em, Más bien, pues no se va a resolver todo ahora, no es la sesión cero, tenemos como muchos encuentros. Esperaría que podamos regresar con estos puntos que ustedes ya han quedado, que ya han colocado en la mesa, pues ahora a dialogar directamente con Alex y con Laura, que son quienes llevarán la discusión de la sesión uno. Y bueno, así, ¿no? Como que además aquí en el chat se presentó también otra compañera que va a presentar. Hay otro comentario en términos de unas discusiones sobre pues, las cuestiones de las derechas, ¿no? De los ultraconservadorismos. Hay un gran debate, no hay consenso sobre cómo nombrar este fenómeno no ascendente. Tiene muchas características. Unos dicen que si seguimos usando la palabra fascismo es no entender lo que está pasando. Otros y otras dicen no, si es todavía útil. Entonces, más bien es como sigamos dialogando, sigamos reflexionando, sigamos aprendiendo colectivamente, sigamos poniendo como esto. Y la propuesta que Marcia y yo tenemos es de que esto lo llevemos a la sesión del siguiente mes. Es decir, que no sea una sesión de corte y una discusión nueva, ¿no? Sino que al principio de la sesión pongamos como estas reflexiones colectivas que tuvimos al final y que con base en ello sigamos construyendo, ¿no? Ahora sumándole pues este diálogo entre Alex y Laura y luego le sumamos el diálogo pues de Marcia y el diálogo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por sus palabras, por llegar hasta acá y su tiempo. Vamos, pues la idea tal vez al final podamos hacer como un cierre de todo lo que se ha colocado, una sistematización con los comentarios que dejen. em, y pues ahí que siga circulando como material pedagógico político que creo que son herramientas útiles al día de hoy. No sé, Marcia, si tú quieras decir algo de cierre. Pues solo agradecerles su tiempo, sus comentarios y que sigamos reuniéndonos pensando en colectivo y haciendo cosas en colectivo. Muchísimas gracias y que pasen muy bonita noche. Chao, chao. Muchas gracias.